Buenos días, soy Iván Moreno. Vamos a revisar cómo está la situación y las novedades que hay con respecto a la infección por coronavirus en nuestro país. Seguiremos un esquema general, viendo las novedades y los diferentes aspectos en cuanto a la situación actual, qué nuevas cosas hay en cuanto a prevenir la adquisición o el tratamiento de la infección, en cuanto a prevenir el contagio de otras personas y la previsión que nos hacemos para las siguientes semanas. La situación actual, lo cierto es que no es nada buena, están aumentando los casos de una forma casi exponencial y aunque el número de casos no se corresponde ya con el número de casos confirmados porque se están haciendo menos test en los últimos días, lo cierto es que ya vamos por 13.000 casos y fundamentalmente hay una afectación muy importante en Madrid y ya los números se empiezan a hacer muy relevantes en Cataluña. Con respecto a la evolución del número de casos, desde que se dejaron de medir los casos leves y solamente medimos los casos que van a ingresar en el hospital, vemos que hay una frenada en la curva, en la velocidad de ascenso y que además se ve también en el número de nuevos casos que hemos ido diagnosticando, que desde el día 14 que se cambió el protocolo se redujo, pero sigue aumentando. Probablemente en los próximos días, si volvemos a hacer test a los casos leves, veamos un aumento muy importante, que no significa que haya aumentado la velocidad de contagio, sino que los vamos a medir y ahora están sin medir. Cuando nos fijamos en el número de muertes y el número de ingresos, lo cierto es que el crecimiento exponencial nunca se ha detenido, ya que estas variables se afectan menos por la detección de los casos leves. Cuando vemos el panorama internacional, lo cierto es que no nos está yendo muy bien. Tenemos más casos de muertes a los 10 días de haber empezado lo que se considera como el inicio del brote que China y que Italia. Y este es un dato que nos gustaría ver cambiar en las próximas semanas. Veremos si con la cuarentena poblacional se consigue. Analizando las previsiones de recursos sanitarios, que sabemos que son limitados y es uno de los problemas en la comunidad más afectada, que es Madrid, vemos que a día de hoy ya tenemos 491 ingresados en UCI, lo cual hace que se cumplan las previsiones que se habían hecho hace ya unos días. Y el problema que tenemos es que en Madrid hay unas estimadas 650 camas de cuidados intensivos que con un gran esfuerzo, habilitando nuevas secciones, habilitando nuevos pabellones o incluso habilitando camas del hospital que no son de cuidados intensivos para este fin, podríamos llegar quizá a 1.200, pero vemos que si las previsiones que se habían hecho en los próximos 10-15 días la curva no comenzase a aplanar, vamos a sobrepasar el número de camas actual y vamos a llegar a un número de camas que sería el doble del actual, que no lo tenemos, pero que a lo mejor haciendo un gran esfuerzo lo podríamos conseguir. Hay ahora todo un debate con respecto a los test diagnósticos. Sabemos que en una primera fase se usaban para detectar a los posibles casos y aislarlos. Posteriormente, como esto se ha extendido, solamente se hacía en pacientes ingresados y en el protocolo del Ministerio del sábado 14 de marzo ya solamente se hacía en aquellos pacientes que iban a ingresar y en los sanitarios para evitar el contagio de los médicos, enfermeras, celadores a los pacientes. Pero lo cierto es que, ahora que estamos haciendo menos test, la Organización Mundial de la Salud nos presiona para que hagamos más test. ¿Dónde está el punto? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque hay este debate. Lo que estamos viendo es que en países como Italia y como España, donde esperábamos tener una mortalidad mejor que la que se había mostrado en las cifras del inicio en China entre el 2 y el 4%, y más parecida a la de otros países en torno al 0,7%, lo cierto es que estamos teniendo una mortalidad bastante superior, del 7,7 en Italia y del 4,5 en España. Esta mortalidad pudiera deberse a que nuestra población está más envejecida, pero hay también una causa escondida, y es que el número de infectados es irreal. Estamos midiendo solamente a los pacientes que ingresan en el hospital y entonces la mortalidad sale más alta. Si hiciéramos como países como Alemania o Corea del Sur, que han medido a mucha parte de su población, lo que veríamos es que la mortalidad es más baja. Desde el principio hemos separado entre enfermedad individual y epidemia poblacional. La enfermedad individual habitualmente la vamos a pasar como un cuadro gripal, más o menos intenso, leve, y solamente algunas personas, sobre todo de grupos de edad más mayores, van a acabar en el hospital requiriendo tratamiento de gravedad. Habitualmente el tratamiento será asintomático y cuando los casos ya van cogiendo cierta gravedad, valorar el ingreso para tratamientos más potentes. Mientras que en la epidemia poblacional, lo primero que intentamos fue contenerla al principio de la epidemia y cuando se fracasó en este objetivo, lo que se ha intentado es minimizarla, mediante medidas de distanciamiento social, control de que los sanitarios no se contagien y hacer una cuarentena social.
En este escenario tiene sentido plantear el test para aquellos pacientes en los que vamos a valorar su ingreso o ya están ingresados, de cara a plantear el tratamiento y movilizar los recursos de soporte ventilatorio, y en el control de que los sanitarios no infecten a los pacientes. Esta estrategia es demasiado limitada en el control epidemiológico, pero era la que se estaba utilizando estos últimos días, en ocasiones sin poder controlar específicamente a los sanitarios por falta de test. Lo que ha cambiado en los últimos días es que sabemos que para hacer una buena cuarentena hace falta hacer test en la sociedad para poder aislar específicamente y de una forma más significativa a los pacientes o a las personas que sí que han dado positivo y que las medidas de distanciamiento sean más útiles. Y además se ha visto que una de las fuentes principales de contagio en China eran los sanitarios que no estaban perfectamente bien diagnosticados. Hay que realizar muchos más test de cara a la cuarentena social y el distanciamiento. Y además, dentro de poco, algunos de estos tratamientos que se plantean para pacientes que ahora mismo están ingresados se pueden llegar a plantear para pacientes que no están ingresados, con síntomas más leves, pero para lo cual necesitaríamos confirmar el diagnóstico en estos pacientes sintomáticos. Todos estos motivos nos van a llevar a que dentro de los próximos días probablemente veamos un cambio en los protocolos y se realicen muchos más test. No hay muchas novedades en cuanto a la prevención de la adquisición individual. Es verdad que hay que seguir reduciendo el riesgo en cada contacto que tengamos y reducir el número de contactos. Aislamiento social, por desgracia, tiene que seguir siendo así. Y en cuanto al ibuprofeno y a los antihipertensivos, ya hay en marcha algunos estudios para intentar dilucidar si esta teoría de que podían aumentar el número de casos graves es real o no. Y lo cierto es que a día de hoy lo que se recomienda es no hacer cambios de tratamiento. Con respecto a las infecciones traídas a domicilio, ahora que estamos todos aislados, pues hay toda una serie de medidas y de recomendaciones. En la descripción del vídeo os pondré un link a un hilo de Twitter que me ha gustado mucho porque da toda una serie de consejos de cómo intentar evitar meter la infección en nuestra casa ahora que estamos aislados. Con respecto al tratamiento individual, lo cierto es que hay alguna novedad y en los próximos días vamos a oír hablar de la cloroquina y de la hidroxicloroquina. Es un fármaco que habitualmente se utiliza para prevenir la malaria y que no está exento de riesgos, por lo cual hasta ahora se estaba utilizando de forma experimental en pacientes graves. Hay estudios recientes presentados en la Universidad de Marsella que nos permiten ver que hay una buena respuesta virológica y al ser un tratamiento oral se podría plantear en pacientes de riesgo o en pacientes incluso que tengan síntomas leves para evitar que progresen a más. A día de hoy no está recomendado en pacientes que no están ingresados en el hospital, pero seguiremos vigilando estos próximos días por si esta es una opción terapéutica que se pudiera extender a casos más leves. Hemos de seguir vigilando que no aparezcan síntomas de gravedad, que son los que nos harían consultar en un hospital. Con respecto al aislamiento domiciliario, en aquellos casos puntuales en los que todavía sigue estando indicado, dejaré un enlace a un documento donde vienen las medidas correctas y una forma gráfica de verlas para hacerlo bien. Hemos de seguir con la cuarentena y tanto cuando vayamos a comprar como aquellos de nosotros que todavía tenemos que ir a trabajar, hay que intentar evitar contactos cercanos de menos de 2 metros y de menos de 1 metro como mínimo. Y como conclusión, pues hablando un poco de la previsión de las siguientes semanas, yo os recomiendo tranquilidad. Tenemos que seguir con la cuarentena va a ser larga, probablemente sean 50-60 días y todavía no sabemos bien hasta cuándo. Este es un tema que quizá valoremos mañana en más profundidad o hagamos un vídeo específico. Veremos números y situaciones todavía peores antes de que esto empiece a mejorar y en sitios como Madrid, que ya están muy sobrecargados, o La Rioja, pues esto puede llegar a situaciones bastante comprometidas. Se vislumbra un cambio de protocolo y probablemente en los próximos días a muchos de los que teníamos síntomas leves y que estábamos en casa nos recomendarán ir a hacernos el test. Habrá que valorar en qué puntos concretos se sustancia este nuevo protocolo y si realmente hay recursos para hacer estos test a todo el mundo. En Corea del Sur han hecho muchísimos, pero no hay que olvidar que ellos tenían en su territorio nacional 2 de las fábricas que fabrican este tipo de test y las han puesto a trabajar para el beneficio de su país. Estaremos atentos también a algunas novedades en el tratamiento, como la hidroxicloroquina, que todavía no se va a usar en sintomáticos leves, pero es algo que a lo mejor podría cambiar en próximos días. Y en general, pues lo que os recomiendo siempre es vigilancia calmada, ir controlando los síntomas, mientras que no tengamos síntomas de gravedad, dificultad respiratoria u otros problemas, tenemos que ir teniendo paciencia. Mucho ánimo, estos días están siendo unos días raros en los que todos nos sentimos extraños, encerrados en nuestras casas, pero os recomiendo encarecidamente que hagáis deporte y que utilicéis estos días y el tiempo que tenemos ahora para aprender a usar nuevas tecnologías para socializar, para conectar con otra gente o incluso para disfrutar de momentos en familia como los de hace muchos años jugando a juegos de mesa.
Puede parecer obvio decirlo, pero no está de más remarcarlo. Esta información no sustituye a un consejo médico personalizado ni es una consulta médica. No se establece una relación médico-paciente y no conozco ningún caso en suficiente profundidad como para que mis consejos vayan más allá de lo que es la mera divulgación. Si tienes dudas concretas, si tienes un caso concreto que consultar, deberías de hablar con un médico que conozca tu caso y al que relatarle tus problemas.